Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla en estas bonitas fechas decembrinas. También espero que compartan estas historias con familiares y amigos que gustan de escuchar todas estas historias. Historias que muchas personas no comparten por temor a que la gente los tache de locos, pero créanme que no es así. Todas estas cosas que no tienen explicación en verdad son muy recurrentes. Le pasan a muchas personas. Y la siguiente historia que les voy a narrar es de una persona que le han sucedido bastantes cosas en toda su vida. Los invitamos a que compartan también sus historias, sus vivencias o alguna leyenda que sea muy famosa por allá por donde ustedes nos estén escuchando. Vamos a iniciar con este relato que decidimos llamarlo Las Brujas del Cerro. Esto es Paranormal Relatos. Hola, ¿cómo se encuentran? Ya anteriormente les había contado algo que me pasó en mi adolescencia, pero creo que no se compara con esta historia. Me llamo Isaías y espero que les guste y les cause escalofríos mi relato. Esto que les voy a contar es cuando yo tenía alrededor de 9 años de edad. Recuerdo que mis hermanos y yo estábamos acabando la tarea, solo los más grandes, porque mis hermanos pequeños no asistían a la escuela. Y nosotros, como todo buen niño que les encanta jugar, la terminamos hasta las últimas horas del día. Como ya era tarde y no terminábamos nuestra tarea, escuchamos a lo lejos a mi papá gritar: «Niños, ¿ya acabaron la tarea? Ya váyanse a dormir, canijos, ya es tarde». Pero como éramos niños, ustedes sabrán que no hicimos mucho caso. O le hacíamos creer a mi papá que ya habíamos terminado y nos íbamos a dormir, pero no era así, nos poníamos a jugar. Y déjenme decirles que hasta altas horas de la noche, mejor dicho de la madrugada, la 1 o las 2 para ser más precisos, y sin hacer tanto ruido por supuesto. Les cuento que en ese tiempo no teníamos un baño cerca de la casa, no había tantos lujos como ahora. Teníamos que caminar unos metros para ir, y por una extraña razón que solo mis papás sabían, no nos dejaban salir al baño en la noche. No sé si recuerden que en estos tiempos existían las famosas basinicas, y según mis papás, cerraban con llave la casa para que no saliéramos, o algo no fuera a entrar. Lo recuerdo perfectamente, ya que fue algo que no es fácil de olvidar. Ya alrededor de las 3 de la mañana me daban muchas ganas de ir al baño. Yo, medio adormilado, me levanté para dirigirme a la basinica a orinar. Esta se encontraba cerca de una ventana, que en el día tenía una bonita vista al Cerro de San Miguel. Es un cerro muy famoso aquí en esta región. En fin, siempre tenía la costumbre de mirar a ese cerro, que justo en la punta tiene una pequeña iglesia en honor a San Miguel Arcángel. A esa hora no me percaté de que se veían como unas personas como con antorchas subiendo hacia el cerro. Les comento que esto me sucedió unos días antes en la fiesta del cerro, que es en el mes de septiembre. De hecho es a finales. Yo le dije a mi hermano, que también estaba despierto: «Chente, mira, hay gente en el cerro». Él me dijo: «No hay gente, ¿cómo crees? Ya es bien tarde, ya duérmete, ya vente a acostar». Yo no le hice mucho caso y me quedé atento a ver qué es lo que hacían estas personas con esas antorchas. Bueno, al menos yo creía que eran antorchas. De pronto empiezan a moverse de una manera un poco peculiar, más rápido, y como si danzaran. Ya se veían más grandes las bolas de fuego y empezaron a dar vueltas. Me di cuenta de que ya no estaban pisando el suelo, sino que estaban volando. No llegaban hasta la iglesia, solo estaban alrededor. De pronto yo volteo a ver a mi hermano para ver si seguía despierto. Cuando regreso la mirada al cerro, ya estaban subiendo casi hasta arriba, cerca de la iglesia. Me dio un poco de miedo y me regresé a mi cama. Pero no me acosté, solo me senté en ella. Me quedé con esa gran duda de qué es lo que hacían ahí y me regresé a la ventana. Estas bolas de fuego ya se encontraban más abajo en el cerro. Una vez más me regreso a donde estaban mis hermanos durmiendo, pero totalmente perdidos en su sueño.
Yo estaba muy inquieto, quería ver qué es lo que pasaba ahí en el cerro, pero ya no llegué hasta la ventana. Solo lo miré desde ahí, desde donde estaban mis hermanos. Y aún así podía ver estas bolas de fuego, y ya todas se estaban dispersando, excepto una. Todo esto que les cuento pasó en un lapso de alrededor de 1 hora. La última bola de fuego que quedaba, de pronto se veía más pequeña, y yo pensé que desaparecería, pero no fue así. De pronto comenzó a hacerse más grande. Cuando yo veo esta escena, trato de levantarme para cerrar la ventana y acostarme, y mi sorpresa es que no pude moverme. Yo casi estaba llorando por el miedo y la impotencia de no poder moverme. Yo solo pude hablar entre dientes: Chente, Chente, despierta. Pero mi hermano estaba profundamente dormido, hasta estaba roncando. Cuando yo puedo mover mi cabeza, logro ver de reojo a esa bola de fuego, y se encontraba a la altura de donde se encuentra una plazuela, donde hacen bailes regionales y danzas, y se celebra una gran fiesta en el mes de septiembre. Ahí estaba esa bola de fuego, pero aún seguía sin poder levantarme. No podía mover mis manos y mis pies. De pronto escuché a mi perro, que se encontraba en la parte de afuera, que comenzó a ponerse muy inquieto. En ese tiempo teníamos amarrado a mi perro porque era muy bravo. Era tanta la inquietud del perro que estaba su cadena asegurada a una pequeña barda de adobe. Para las personas que no saben qué es el adobe, solo es barro. En este caso eran bloques de barro que formaban una pequeña barda. El perro se jaló tan fuerte que derribó una parte de esa barda, que en realidad era muy chaparrita, como de 1 metro. Cuando logro mirar hacia el cerro, veo cómo esta bola viene en esta dirección. Esta venía a una gran velocidad y aumentaba mi miedo conforme ella se acercaba. Y se los puedo jurar que venía alumbrando bastante fuerte los árboles y las casas por las que iba sobrevolando, hasta que pasó arriba de nuestra casa. No pasó mucho tiempo cuando yo pude volver a moverme, pero mis hermanos seguían bien dormidos. Yo regresé a mi cama rápidamente para tratar de dormir y olvidar lo que había visto. De pronto escuché algo extraño en el techo. Era un techo de esos rústicos y antiguos que estaban hechos con tejas de barro cocido, y podía escuchar cómo caminaba y daba vueltas por el techo. Les comento que las ventanas que teníamos eran bastante pequeñas. No son como las de ahora, pero había una, la única de nuestro cuarto, que era como la ventana principal y tenía un mosquitero hecho de herrería, y la malla era igual de acero. Y de pronto se escuchó cómo estas patitas, como de algún ave, comenzaron a rasguñar ese mosquitero de la ventana principal. Se los juro que me moría del miedo y mis hermanos no despertaban. El perro, a pesar de que estaba muy alterado y era bastante bravo, de pronto empezó a lamentarse y a hacer ruidos como de que tenía mucho miedo. Se empezó a arrinconar en la puerta, como queriendo meterse. Más adelante había una pequeña caballeriza y había unos caballos que de pronto se pusieron igual, muy inquietos. Se escuchaba cómo pateaban, relinchaban y resoplaban, como si quisieran escapar de ese lugar. Yo de pronto escuché unos extraños murmullos. Estos se escuchaban muy tenues y no entendía lo que decían, pero se escuchaban alrededor de la casa. Lo poco que logré entender, decían: ábreme, déjame entrar. Mi hermano mayor, al que minutos antes estaba despertando, se empezó a poner inquieto, como si tuviera una pesadilla o algo así. Yo pensé que había escuchado todo el alboroto y me sentí un poco aliviado, pero no sabía en realidad lo que estaba pasando. Cuando él se levantó, comenzó a moverse de una manera extraña, cada vez más grotesca, como en las películas de terror. Él ya se estaba acercando a la ventana para abrirla. Yo solo alcancé a agarrarlo de las piernas, ya que él era mucho más alto que yo, y no podía detenerlo. Era muy fuerte, pero era una fuerza sobrenatural, no era normal. Mi hermano ya estaba girando la perilla para abrir la ventana. Yo lo que hice fue levantarme y empujé la ventana con tanta fuerza que rompí los cristales.
pero aún así no pude cerrar la ventana, ya que quedó un poco entreabierta, como si alguien le hubiera puesto algo para que no se pudiera cerrar. De pronto yo me percato de qué era lo que estaba atorando la ventana. Era una mano, como de una mujer anciana. Pero lo más escalofriante fue que solo era la mano. No había cuerpo ni nada, solo la mano estaba ahí, como si la hubieran cortado. Yo me quedé totalmente inmóvil y la mano, a pesar de estar ahí cortada, se movía. Todavía lo recuerdo y me da mucho escalofrío. De pronto mi hermano se desploma, como si esto que lo controlaba lo hubiera soltado. En verdad cayó como un bulto. Fue tan fuerte su golpe que pensé que se había lastimado o descalabrado. Cuando trato de ayudar a mi hermano, esto que estaba en la ventana, o sea, esa mano, desaparece. Ya no estaba ahí. Aproveché para cerrar la ventana bien y ayudé a mi hermano a que se recostara en su cama. Una vez más yo hice lo mismo. Me meto en las cobijas y me tapo de pies a cabeza, como si esto me fuera a proteger de lo que sea que estuviera ahí en la parte de afuera. Y la verdad, si les soy bien sincero, era tanto mi miedo que no me importó mucho lo que le había pasado a mi hermano. De pronto escuché unos aleteos, como de algo muy grande. Estos de pronto se escucharon como si estuvieran en un gran fresno que estaba fuera de la casa, y se escuchaba como si esta cosa brincara de rama en rama. Teníamos una vieja linterna, de esas largas, de las que usaban 3 baterías. Con todo y mi miedo, me asomé por la ventana y comencé a alumbrar hacia ese fresno, pero no vi nada. Era tanta mi curiosidad que yo me dije a mí mismo, tengo que ver qué es esto. Y yo creo que esa fue una de las tonterías más grandes que he hecho. Pero abrí la puerta que daba al patio. Ahí, pegado a la puerta, teníamos una escalera que llegaba hacia el techo. Yo con la linterna seguía alumbrando hacia afuera y hacia arriba en los árboles y no veía nada. Entonces comencé a subir por la escalera. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando ahí arriba vi a un gran ave negra? Lo primero que se me vino a la mente es que era un enorme guajolote, pero en verdad enorme, a la altura de un hombre adulto y con una cabeza enorme. No duré ni 3 segundos viéndolo cuando me bajé en friega de la escalera. Yo al intentar abrir la puerta no podía. Estaba como atorada, como si algo la hubiera cerrado por dentro. Yo no esperé más y me fui en dirección a donde se encontraba el cuarto de mis papás. Y déjenme decirles que no estaba nada cerca. Estaba como a 50 metros del de nosotros. Todo este camino yo les gritaba a mis papás: papá, mamá, ayuda. Cuando pude llegar a la puerta del cuarto de mis papás, por suerte no tenía cerrojo y pude entrar. Al escuchar todo este escándalo, mi papá se levanta y me dice: ¿ahora tú qué tienes? Ya deberían estar dormidos, ¿qué haces a esta hora aquí? Y lo que alcancé a decirle fue que había visto un enorme guajolote allá, arriba de nuestro cuarto. Mi papá, todavía educado a la antigua, comenzó a decirme: ¿para qué carajos andas saliendo, cabrón? Ya es bien tarde para que andes afuera. Y me dio un manazo de esos que duelen bastante. Mi papá, así como estaba durmiendo, en ropa interior, se sale corriendo de su cuarto. Y mi mamá detrás de él, con un rosario en la mano. Y llegan hasta el cuarto de nosotros. Y mi papá se sube al techo, pero no logra ver nada. Yo ya no regresé ahí. Me quedé en el cuarto de mis papás. Yo no me di cuenta que mi papá había sacado una pistola que usaba para cuidar la casa, pero cuando él estaba ahí afuera le tiró a algo que andaba en los árboles. Ellos regresaron, pero no me dijeron nada. Al parecer esa noche ya había terminado. Esa mañana mi papá salió muy temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana. A él le contaron que en un pequeño rancho que estaba cerca de donde vivíamos había un bebé recién nacido. En esa ocasión ya había mucha gente hablando sobre el tema, ya que el niño murió en circunstancias muy extrañas.
Tenía unas cortaditas en sus pies y nadie sabía por qué. Le comentaron a mi papá que lo que andaba rondando esa noche era una bruja que andaba buscando alimentarse, que como no pudo sacar a uno de mis hermanos más pequeños, fue a buscar a otro lugar y encontró a ese bebé. En esta región, como en algunas otras, cuando hay niños recién nacidos, se les pone la ropa al revés y tijeras en forma de cruz para protegerlos de las brujas. Los papás de este pequeño fallecido no creían en todo esto. Decían que eran cosas de gente ignorante. Unas personas cuentan que la mamá salió al baño, ya que también este se encontraba afuera. Le echó un ojito al bebé y vio que estaba bien. Ella nunca se percató de lo que había pasado. Ella y su esposo se dieron cuenta hasta la mañana siguiente de que el bebé ya no respiraba. Cuando se llevan el cuerpo del pequeño para realizarle la necropsia de ley, se dan cuenta de que el cuerpo del bebé no tenía una sola gota de sangre y que en sus deditos de los pies tenía esas cortaditas. El médico forense que se encargó de hacer esto sospechó un poco de los papás, ya que, como ustedes sabrán, la ciencia no acepta esas creencias y pensaba que ellos le habían hecho algo. Pero a pesar de esto, el doctor no encontró culpables ni explicación alguna. En ese tiempo ocurrían muchas muertes similares, así que el médico solo atinó a decir: esto fue cosa de una bruja. Yo no creo mucho en esto, pero no tengo ninguna otra explicación para ustedes, para lo que le pasó a su bebé. Cuando les entregan el cuerpo, se disponen a hacer el velorio del bebé. Mis papás asistieron al velorio. Cuando ya se encontraban en pleno rezo, dicen que pudieron ver a dos enormes guajolotes en unos fresnos que se encontraban ahí cerca. Ellos dicen que eran las brujas, que se divertían de sus fechorías. Cuentan mis papás que al otro día, cuando ya iban a sepultar al bebé, llegaron dos señoras ya bastante ancianas, con un caminar un poco peculiar. Iban cubiertas de la cabeza, como en señal de luto. Por lo tanto, no se les podía ver la cara. Ellas estaban ahí mirando, no tan cerca, mientras hacían todo el ritual del entierro, los rezos y todo eso que se hace. Los papás regresaron al día siguiente a dejarle más flores a su bebé, con más calma. Pero ¿cuál fue la sorpresa al ver que alguien había rascado la tumba? Y lo más espantoso para ellos fue que la pequeña caja ya no estaba, y obviamente el cuerpecito del bebé tampoco. Los papás, bastante molestos, fueron a ver a las oficinas del panteón para ver qué es lo que había pasado, o quién había sacado los restos de su hijo. Estos solo les dijeron que el día anterior, después del entierro, vieron a dos mujeres que estaban ahí en la tumba de su hijo, pero pensaron que eran familiares. Dicen que ellas solo estaban ahí sentadas y que ya era bastante tarde. Los cuidadores del panteón fueron a decirles que ya tenían que salir porque iban a cerrar, pero no notaron nada raro. Estas le dijeron a uno de los cuidadores que les dieran un minuto más, que ya se iban, que se estaban despidiendo de la criatura. El cuidador accedió. Fue a dar una vuelta y regresó para decirles que ya tenían que irse y que él las acompañaría a la salida. Cuando este regresó, las mujeres ya no estaban. Echó un vistazo alrededor, pero ya no las vio, y todo quedó ahí. Después de este acontecimiento, mi mamá comenzó a poner muchas cosas en la casa, protecciones y todo eso. Cosas como espejos, cruces de ocote y palmas benditas. En ese lugar donde nosotros vivíamos cuando éramos niños, sucedieron bastantes cosas extrañas. En el caso de las brujas, no fue solo mi familia la que vio todo esto, sino varias personas. También cuentan haber visto o escuchado cosas espantosas. Regresando al tema de esta pareja que perdió a su primer hijo, les comparto que volvieron a encargar familia, o sea, la mamá se volvió a embarazar, y por no protegerse con lo que ellos le llamaban
Cosas de gente ignorante. Les volvió a suceder lo mismo. Otra vez la desgracia con su segundo hijo. Al paso del tiempo, nació un tercer bebé y la historia se volvió a repetir. Las personas que vivían por ahí cuentan que cerca de ese pequeño rancho había una hacienda y ahí vivía una anciana un tanto extraña y la culpaban a ella de lo que había pasado con estos 3 pequeñitos. Tanto así que hasta la policía fue a investigar. Esta señora de la cual sospechaban les contó a los policías que ella vio cómo entraban estas mujeres al pequeño rancho. Pero ellas entraban porque el que les abría la puerta era el papá de los bebés muertos. La mamá de los niños, cuando se entera de lo que la señora había dicho, con todo el dolor de haber perdido a sus 3 hijos, decide dejar a su esposo. Y a ella no le importaba si era porque las brujas lo controlaban o él tenía algo que ver. Simplemente se separó de él. El esposo no recuerda haber hecho esto. Él también pensaba que la mamá tenía algo que ver con la muerte de sus hijos. Pero en realidad, las personas dicen que las brujas se encontraron a las víctimas perfectas, ya que nunca se protegían de ellas. A ese pequeño rancho, la gente ya no quería ir ni a trabajar. Hasta la fecha este lugar se considera muy tenebroso. Solo les puedo decir que a veces las creencias no son de gente ignorante. Y bien amigos, ¿qué les ha parecido esta historia? En la actualidad todo esto es considerado solo como fantasía o creencias, como decían estos señores, de gente ignorante. Lo que es una realidad es que nunca vamos a saber la verdad detrás de estos sucesos. Los invito para que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook como Paranormal Relatos. De igual manera en YouTube nos puedes encontrar con este nombre de Paranormal Relatos. Y también en las mejores plataformas de podcast nos puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music, en iHeartRadio, también en Deezer y en varias plataformas. Si tienes alguna historia que quieres que la contemos, puedes dejarnos un correo electrónico en la siguiente dirección: relatos.paranormaloficial@gmail.com, o en los comentarios de YouTube. De igual forma, en los comentarios o mensaje vía inbox en Facebook. En verdad, espero que les haya gustado esta historia. Se acercan las fechas decembrinas, Navidad y Año Nuevo. Mis mejores deseos para todos ustedes. Mi nombre es Ángel González y esto es Paranormal Relatos.